Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viviendo él que te invitó a ti, y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que el Señor nos ayude en nuestra meditación. ¿Cuál fue la razón, hermanos, por la cual Jesús refirió esta parábola? La razón fue porque él fue convidado a una cena. Y entonces dice la historia, dice la palabra, que muchos procuraban agarrar los primeros asientos. ¿Sí? Se apresuraban a sentarse al frente. Entonces él vio la actitud de las personas, refirió esta parábola. El tema que vamos a enfocar se llama: el secreto de la grandeza es la humildad. El secreto de la grandeza es la humildad. Entonces él comienza a decirle esta parábola a sus discípulos. Cuando los inviten a ustedes a las bodas, a la fiesta de las bodas, no procuren sentarse en los primeros lugares. Porque dice, porque puede ser que hayan invitado a alguien más distinguido que tú y te quiten del lugar donde estás, porque aquel tiene más categoría que tú. Y entonces te digan: quítate de aquí y siéntate al último, y comenzarás con vergüenza. Lo primero, hermanos, que Jesús le enseñó a sus discípulos desde que Él los escogió para que anduvieran con Él por 3 años predicando el Evangelio. ¿Saben ustedes cuál fue lo primero que Jesús les enseñó a sus discípulos? Les enseñó obediencia, les enseñó responsabilidad, les enseñó fe, les enseñó a trabajar en la obra del Padre. Porque Él es el siervo fiel, Jesucristo. Su palabra mismo dice en el capítulo 11 de Mateo, versículo 28: venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es entonces el requisito para hallar el descanso? Versículo 28 dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea que para hallar el descanso, para hallar el reposo, para regocijarnos en Cristo Jesús, se necesita aprender de Él la mansedumbre y la humildad. Y eso es lo que quiero que nos enfoquemos. El versículo, hermanos, último del versículo 11 del capítulo 14 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo que Jesús también está diciendo es que nosotros no podemos apresurarnos a hacer las cosas por nosotros mismos. No podemos nosotros, hermanos, querer actuar en nuestra vida por nuestra inteligencia personal, porque no llegaremos a ningún lado. Necesitamos conocer que vivimos en un círculo de obediencia, y esa obediencia la hemos aprendido de Jesús.
Y vamos a seguir leyendo Primera de Pedro, capítulo 5, para entender la parábola. Capítulo 5 de Primera de Pedro. Veamos qué es lo que él les enseña a la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5. Su versículo es 6. Dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En muchas formas, el apóstol Pedro aconsejaba a la iglesia. La razón por la cual él dice humíllense bajo la poderosa mano de Dios era cuando la iglesia se encontraría en un momento de prueba, en un momento de dificultad. Lo que tenían que enfocarse ellos era en la humildad, en la sujeción a Dios, para poder recibir el triunfo. El triunfo no está en el orgullo. El triunfo y la victoria que la Biblia nos da se obtiene únicamente a través de la obediencia a Dios. Dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora, hablando en nuestra vida, hermanos, literalmente, hay muchas razones y de muchas maneras nosotros podemos enaltecernos. Hay personas que tienen variedades de posiciones. Hay personas que vienen de una familia de gran categoría. Hay personas que tienen la posibilidad de tener cosas de valores, de las que se pueden sentir orgullosos. Ignorantemente, la gente que vive en el orgullo en el mundo dicen que es mejor para ellos vivir 5 años como rey en esta tierra que 20 años como esclavo. Es un dicho que se usa en el mundo de allá afuera. Ahora nosotros, como hijos de Dios, los que hemos alcanzado en estos últimos tiempos la salvación por la gracia de Jesucristo, la palabra nos enseña a nosotros que debemos de vivir en humildad. Y esa palabra humildad, muchos la entienden de diferentes maneras. Algunos en nuestra sociedad se le conoce a las personas de bajos recursos como las familias humildes. ¿Sí o no? En México, en Guatemala, las provincias, las familias de bajos recursos, socialmente hablando, son conocidos como las familias humildes. Jesucristo dijo: los mansos heredarán la tierra y los humildes serán llamados hijos de Dios. ¿Sí o no? ¿Será esa la humildad que el mundo cree de la que Dios está hablando? No, hermanos. La humildad que el apóstol Pedro está hablando es sinónimo de obediencia. Él dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Es sinónimo de obediencia. Ser humilde no significa andar con el rostro decaído. Ser humilde, hermanos, no significa que usted, porque anda con ropa vieja, usted es un hombre humilde. Porque usted puede andar con esa apariencia, pero con un corazón lejos de la presencia del Señor. Esa humildad de la cual Pedro nos está hablando es sinónimo de obediencia. Para que nosotros podamos ser exaltados, dice la palabra, a su
Necesitamos aprender a tener respeto por la persona divina de Dios, para que Él nos exalte a su debido tiempo. Veamos lo que dice Isaías, capítulo 57, 15. Vamos a avanzar rápido para entender, hermanos. Isaías, capítulo 55, 57, 15. De Isaías dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué dice el Santo? Jehová: yo habito en las alturas. ¿Y dónde más habita Él? En la santidad, en la obediencia, en el respeto a su autoridad. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 46,